hay conceptos en educación que parecen contrarios. ¿La obediencia es lo mismo que poner límites a tus hijos, que ser estructurado? ¿Hay alguna diferencia o solamente hay diferencia en la expresión o en la palabra? Particularmente, ¿castigo es lo mismo que imponer sanciones? ¿No es acaso lo mismo? Disciplina no es contrario a la felicidad, al bienestar del niño, porque la disciplina no es así como imponer o como ser demasiado rígido, ser rígido con el niño. Esfuerzo es contrario al talento, ¿sí? Es necesario que los niños que se esfuercen. El esfuerzo no limitaría o eclipsaría o suprimiría el talento natural de los niños. Y finalmente, imponer hábitos, hacer que nuestros niños contesten de manera habitual o respondan de manera habitual a una situación, como los hábitos de salud, los hábitos de convivencia. Formar a los niños en hábitos no sería como imponerles un modelo que limite su libertad. Te invito a que escuches una opinión sobre estos conceptos contrarios en educación. Te saluda maestro Miguel Rodríguez. ¿Se debe conseguir la obediencia de los niños o se les debe permitir desarrollarse con libertad? ¿Es correcto la expresión conseguir que el niño sea obediente? ¿Cuál es la diferencia con la expresión actual de hacer que el niño tenga límites o que el niño reconozca límites? ¿Es acaso un eufemismo, una manera de decir lo mismo? Otro eufemismo sobre este tema es el de ser estructurado o estructurada, tener una vida estructurada. Otro que yo uso mucho es el de conseguir que el niño pueda seguir indicaciones. Hay que reconocer pues dos situaciones. Primero, que por naturaleza todos los papás queremos tener una relación agradable con nuestros hijos, disfrutarla a ellos y disfrutarla a nosotros. Entonces el problema de la obediencia pues nos pone retos donde la voluntad del niño no es la misma que el adulto, y entonces ¿qué hacer? Entonces también pasa que vivimos en una época con esto de los medios de cierto protagonismo pues emocional o psicológico. Todos queremos en nuestra vida tener una vida significativa, una vida notable, y esto de los medios nos permite tener nuestro propio escenario, ¿no? Nuestro propio foro, y en esa especie de audiencia invisible en la que nosotros actuamos, pues no queremos tener un mal papel, no queremos ser el malo en nuestra propia película. Pues puede ser una forma de vanidad emocional o una forma de vanidad moral que se expresa en el lenguaje actual de pues ser políticamente correcto, ¿no? Entonces pues las palabras pues con connotación negativa como obediencia pues no son atractivas. No sería bonito hacer una apología de la obediencia, ser un paladín de la obediencia, y por eso utilizamos otros conceptos. ¿Hay alguna diferencia? Puede ser que sí, ¿no? Porque cuando decimos que el niño tenga límites, es que él actúe en conciencia, reconozca una situación negativa y que reconozca un límite previamente expresado o previamente formado, ¿sí? Que el niño tenga límites, es decir, que tenga un entrenamiento en autorregular, o más bien dicho, en autodirigir su conducta. Otra forma de entender esta cuestión de los límites es que sienta respeto por sus papás o por las figuras de autoridad. Quizá sea una manera elegante de expresarse. Sin embargo, yo pienso que es un eufemismo, porque realmente hay límites, ¿sí?
Cuando tú le dices a tu hijo, no quiero que le faltes al respeto a tu hermana, no quiero que la maltrates, no quiero que le pegues a tu hermanita, y le da un zape, ¿sí? Eso no es pegar, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la diferencia entre golpear y pegar? La verdad, cuando tú le dices a tu hijo, no quiero que molestes a tu hermana, no hay límites, ¿sí? Es algo bien definido, ¿sí? No hay un punto que digas de aquí para atrás sí puedes y de aquí para adelante no hay un límite, ¿sí? Es una orden correcta. El otro expresión de tener estructura pues se relaciona con eso de tener actividades, horarios y metas y seguirlas, ¿no? La experiencia trabajando con niños con dificultades de conducta y dificultades de aprendizaje pues nos hace digamos como más perspicaces para notar esta diferencia que puede ser sutil, pero el punto central es o el tema central es si para educar al niño debe de haber afabilidad y facilidad o es aceptable pues inducir al niño, ¿no? Y esta es una manera también elegante de decir alterar al niño, que alterar ya es una forma de violencia. Violencia es alterar el estado físico de las cosas mediante el uso de la fuerza. Y el tema central es la diferencia central que queremos hacer es entre castigo y aplicar una consecuencia. ¿Hay diferencia entre aplicar un castigo y aplicar una consecuencia? Pues depende cómo lo entiendan, porque para el niño cualquier cosa que no le agrade, ¿sí? Cualquier cosa que le cambien a lo que él está acostumbrado, él le va a llamar castigo. Y los niños percatan el sentimiento de los papás. Nosotros los papás es algo que nos duele mucho, sobre todo a los papás de su primer hijo, de un hijo con discapacidad, de su hijo único, de su hijo pequeño. Pues nos disgusta mucho, nos altera mucho la situación de corregir a los niños. Por cierto, pienso que esta es la palabra correcta. Los papás no somos verdugos, no somos jueces, no castigamos a los hijos. Los papás actuamos corrigiendo a nuestros hijos. Pero naturalmente los niños, y sobre todo si son adolescentes, en su expresión simplificada, no te van a decir una sanción, te van a decir castigo. Y al ver tu dolor y tu duda, ¿sí? Pues van a decir, esto es un castigo, me estás castigando, ¿no? Y esa es su arma emocional para evitar que los corrijan. Cuando a la mamá o los papás decimos, te voy a aplicar una sanción para mostrarte cómo funciona la vida real, para que tengas un efecto que te ayude a ti mismo a darte cuenta y dirigir tu conducta, pues el niño desde su perspectiva, un niño chico va a decir, me estás castigando. Y un niño que entiende el porqué, de todas maneras te va a decir, me estás castigando, eso es un castigo, te lo va a decir para controlar la relación entre padre e hijos y conseguir pues su objetivo. Entonces, en el mundo de las palabras no importa qué nombre le pongas. Para mí sería sanción, ¿no? Porque sanción se aplica en términos técnicos cuando transgredes o desobedeces una regla propuesta o una regla acordada y no la sigues, pues la palabra correcta sería transgresión y el término correcto le aplicas una sanción a un acuerdo. Pero como te decía, en el mundo de las palabras no importa qué nombre le pongas, porque la situación va a ser la misma, ¿sí? Tú intentas corregir la conducta del niño aplicando un procedimiento, instrumentando un efecto que el niño perciba, y el niño no le va a gustar, lo va a rechazar y va a tratar de rebelarse diciendo que pues es un castigo, ¿sí? Bien,
El, el otro tema es acerca, el otro concepto es el de disciplina y el de rigidez, ¿sí? La palabra disciplina tiene también una connotación un poco negativa porque tiene dos elementos, un elemento de, pues digamos, desagradable que implica esfuerzo, ¿sí? Y un elemento agradable que implica la recompensa o el resultado de ese esfuerzo. Y sería contrario al concepto de rigidez, ¿no? Porque digamos hacer las cosas por mera disciplina, ¿sí? Implica pues una digamos intransigencia, una especie de pensamiento cuadrado, de pensamiento intransigente por parte de los papás, de las figuras de autoridad que imponen la disciplina por sí, olvidándose pues del objetivo de la disciplina. La rigidez y la disciplina son conceptos contrarios. Bueno, si no hay, digamos, perseverancia, rigidez en la búsqueda de metas, pues no hay disciplina, ¿sí? La rigidez es parte de la disciplina. Y es importante la disciplina en los niños, disciplinar a los niños. En qué cosas sí y en qué cosas no se debe disciplinar o no disciplinar a los niños, y sobre todo cómo instrumentar, cómo operar esa disciplina en las actividades diarias de los niños. Yo pienso que ese es un tema pues amplio, ¿no? Pero sin duda la disciplina es un concepto positivo, un concepto importante, una habilidad pues básica en la formación del ser humano. Todas las personas somos como un proyecto de vida, tenemos ideales, tenemos buenos sentimientos, pero pocas personas logramos a lo largo de la vida o de los años realizar ese proyecto de ser humano, ese proyecto de vida, y terminamos cediendo pues a la satisfacción inmediata, o nos perdemos en las circunstancias de la vida. Nos hace que nos pierdan, nos surgen necesidades, imprevistos, aprovechar oportunidades, evitar riesgos, y entonces actuamos en función de la vida que nos tocó, de las exigencias del medio, es decir, respondemos determinados por lo externo, y entonces no somos humanos. Y cuando actuamos determinado por lo externo, pues cualquiera podría vivir la vida que te tocó y sería exactamente la misma. La dimensión humana consiste en que te puedas sustraer de esas circunstancias externas y puedas realizar tu proyecto de vida. ¿Y cómo lo consigues? Mediante la disciplina. La disciplina te enseña, te forma para programar o posponer la satisfacción. De otra manera, seríamos esclavos y obedeceríamos a la demanda de la satisfacción inmediata. Dicen que el epitafio de muchas personas, quizá la mayoría, debiera ser: aquí yace una persona que tuvo un proyecto de vida y que no lo pudo realizar. En cosas tan sencillas como pues llevar una dieta, hacer ejercicio, te lo propones, empiezas, pero después surge pues un imprevisto, decimos así, ¿no? Comúnmente los adultos, o surge una necesidad que te impidió externamente, que te impidió realizar tu meta. Pero el detalle está en que no regresas una vez resuelto lo externo, no regresas, se te olvida y no regresas a continuar tus metas. ¿Por qué no regresas? Porque de pequeño, de joven, de niño, no fuiste formado, no se desarrolló en ti la disciplina. Si pusieran, digamos, las
cualidades que quisieras tener como ser humano, te las pudieran ahí formadas todas las virtudes, el amor, la comprensión, el trabajo, la belleza, y te dieran escoger una y al azar las demás, ¿cuál escogerías? Yo pienso que una elección sabia sería que escogieras la disciplina, porque la disciplina es la virtud, o mejor dicho, la habilidad que te permite adquirir todas las demás virtudes que podemos tener mediante la educación en el ser humano. Quiero precisar 3 términos que usamos los educadores. Educar es sacar hacia afuera, ¿no? Es así como en latín es educere, es poder percibir un perfil, una forma excelente en las personas y poder sacarla hacia afuera. Esto tiene algunas metáforas muy bonitas, ¿no? La metáfora del escultor, que donde todos ven un pedazo de piedra, él ve una figura, ¿no? O la del joyero, que donde todos ven una piedra, él ve una gema, ¿sí? Es la visión del educador. También tiene la metáfora del ¿cómo se llama? De Pigmalión, ¿no? Ver a las personas no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. ¿Y cuál puede ser el origen de esta contraposición de términos? Bueno, esta es una polémica emocional, y es antiquísima en educación. Desde los escritos de Plutarco, ya en el siglo I después de Cristo, pues hay referencias a esta polémica entre si se debe formar a los niños para conseguir la obediencia, o se les debe castigar o no se les debe de castigar. Y de un lado está la educación tradicional, vamos a decirle, que yo le preferiría llamar pues la educación paternalista, porque el adjetivo paternalista sugiere la actuación formativa de los padres. Y del otro lado está vamos a decir, la educación liberal, la educación moderna, la educación progresiva. Yo le preferiría llamar el modelo de educación humanitarista, ¿sí? Uno de los promotores del siglo pasado de este tipo de educación fue Summerhill, que era de la educación libre, ¿no? Algunos creen que Montessori era de esta línea de educación libre. Pues fíjense que no, porque Montessori, por el contrario, hablaba del aprendizaje latente, del sentido de la obediencia. Es decir, más bien Montessori estaría del lado educativo de la formación de los padres. Y actualmente pues la corriente autodenominada humanista, ¿no? Que también propone que el desarrollo del talento, de la libertad del ser humano, pero más que académicamente, porque no hay argumentos, digamos así, que aporten cuestiones experimentales o cuestiones teóricas. Este es un tema polémico que está más bien dentro de la psicología popular y de la filosofía de la educación. Y esa es la razón de la aparente contraposición de estos términos. Otros conceptos que parecen contrarios es el de esfuerzo y talento, creo que ya lo dije. El de ¿qué es más importante? Estimular o desarrollar a los niños en la experiencia del esfuerzo, que aprendan a esforzarse, o dejar que desarrollen ellos su talento. Los niños que no tienen talento tienen que esforzarse, y los niños que tienen talento no tendrían que esforzarse. ¿Hay allí un dilema? ¿Sí? A mí
hablábamos de la contraposición entre el concepto de esfuerzo y de talento. Eh, a mí me gusta la palabra en inglés de talento de gifted, quiere decir dotado o regalado, con un regalo, ¿sí? ¿Existe el talento? Bueno, sin duda existe, ¿no? Pues las figuras famosas, los grandes artistas, los grandes deportistas, tú los observas y efectivamente tienen algo que los demás no tenemos, ¿sí? Sin embargo, les voy a decir que como educador, ¿sí? Tenemos un dicho que decíamos que el esfuerzo tarde que temprano alcanza al talento, ¿sí? Y yo tengo digo que el esfuerzo puede llegar a esforzar el talento, pero el talento nunca va a llegar a alcanzar lo que puedes alcanzar combinando esfuerzo y talento, ¿sí? Si no creyéramos en el esfuerzo, pues entonces ¿para qué educar a los niños? ¿Sí? Digamos que un sinónimo de educación es esforzarnos por desarrollarnos, por conseguir las cosas. La educación parte de la creencia de que mediante una acción y un esfuerzo nos podemos desarrollar y dirigir. Bueno, finalmente el último de estos términos que parecen contrarios es el de hábitos y libertad. Así, ¿qué es un hábito? Un hábito es una respuesta entrenada, formada, y que se manifiesta de manera habitual o en automático. Y tenemos pues hábitos de salud, hábitos de higiene, pero muy importantes, pues también tenemos hábitos sociales y hábitos emocionales, ¿sí? Hábitos sociales como sería el respeto a la autoridad, la obediencia, y hábitos emocionales como pudiera ser la ayuda, la compasión, la empatía, el humor, ¿sí? Pero estas conductas aprendidas fueron formadas, ¿no? Les decía que tenemos los educadores nuestros conceptos, les hablé de educación. Cuando hablamos de desarrollo de rasgos de personalidad, hablamos de formación, y cuando hablamos de aprender información, hablamos de instrucción. Entonces, los hábitos son elementos que se forman en la personalidad de los niños, esa sería la expresión correcta, mediante un entrenamiento y la repetición. A los partidarios de la psicología liberal, o más bien de la educación liberal, no les gusta esta palabra, la palabra de repetición, porque se imaginan una repetición mecánica, absurda, repetitiva, pero no es así. Quien ha practicado el deporte, quien ha desarrollado hábitos y virtudes, en el sentido aristotélico que propone que las virtudes son hábitos morales, pues la repetición no es eso, de los hábitos. Es una repetición consciente. Lo correcto es que es una repetición consciente, voluntaria y perfeccionista, ¿sí? Un deportista no alcanza la excelencia, ya estoy usando palabras propias de Aristóteles, mediante una repetición aburrida y mecánica. Es una repetición gozosa, una repetición consciente, una repetición, y si eres deportista me vas a entender, una repetición perfeccionista. Y esto es el desarrollar hábitos, pues implica, pues, digamos, una formación, así como que fuiste entrenado o que tú te entrenaste, o que recibiste un entrenamiento para poder responder de esa manera habitual. Y este entrenamiento, pues también le podemos decir que es una forma de condicionamiento, ¿sí? Respondes de esta manera porque así fuiste educado, ¿sí? Externamente, ¿sí? Esos hábitos te fueron impuestos, te fueron desarrollados desde afuera, fuiste condicionado utilizando palabras de la aproximación liberal, fuiste robotizado, ¿sí? Fuiste adiestrado, ¿sí? Que pues vamos a decir, son palabras con una connotación negativa, pero que implican lo mismo, que alguien, que algo formó en ti
esa respuesta habitual. Y eso es contrario al desarrollo de la libertad, ¿sí? La libertad y el humanismo son conceptos positivos y muy bonitos. Sin embargo, la libertad es el ejercicio de tu propia voluntad en tu propia vida, ¿sí? Eh, y esta exposición quiero terminar con esta reflexión. ¿Dónde aprendiste a operar tu voluntad, a seguir tus propias indicaciones? Eh, También voluntad es un concepto pues, pues rechazado, ¿no?, por la psicología moderna, psicología clínica, parece un concepto del pasado. Sin embargo, para mí, bueno, yo pienso que es un concepto central, no solamente en neuropsicología de las funciones ejecutivas, sino pues de la psicología de la personalidad, y es un objeto psicológico olvidado. Pocas personas se enfocan se han enfocado en esto, hasta pues la publicación del libro de la voluntad del psiquiatra español, que Enrique, ya no me acuerdo su apellido, Enrique Rueda o algo así. Bien, hay una reflexión de que para poder seguir las propias indicaciones que tú te des cuando eres joven o adolescente, previamente aprendiste a seguir indicaciones externas, ¿sí? Si no aprendiste a seguir indicaciones externas, que es de tus padres, de los maestros, de las figuras que tú respetas de autoridad, que amas y respetas, figuras de autoridad, si no aprendes a seguir indicaciones externas, no vas a poder seguir indicaciones internas que tú mismo te propongas. No serás libre y siempre serás esclavo de la satisfacción inmediata. Por esa razón, mi recomendación a los papás es que no se preocupen por las palabras, ¿sí? Que seamos honestos, hablando con nosotros mismos, con nuestro corazón, y que no se preocupen si la palabra es obediencia o es límite, si la palabra es castigo o es sanciones. Eso dejémoslo en el mundo de las palabras, cuando vayamos a dar una exposición o tengamos que comunicarnos con alguien, y actuar de forma honesta y bondadosa para desarrollar nuestra labor educativa con nuestros hijos. Bien, ahora pues hacer algunos comentarios. Si esta plática te ha gustado, pues te invito a que leas el libro sobre... En el libro vas a encontrar muchos algunos textos, algunas secciones del libro se relacionan con este tema, particularmente sobre el tema de la obediencia. Bien, también recuerda que este video forma parte del canal Padres Maestros de Déficit de Atención, que es como una escuela de padres para niños con déficit de atención, que los temas están ordenados de acuerdo a una secuencia pedagógica, ¿sí? Los primeros son, digamos, la comunicación entre los padres, digamos, cómo explicar al niño el déficit de atención, las rabietas, la obediencia, la autoestima, ¿sí? Para apoyar a los papás que no pueden contratar un servicio de psicología especializado por vivir en una comunidad donde no los hay, o por no tener suficientes recursos para hacerlo. Y si quieres apoyar este proyecto, pues te invito a que hagas una colaboración económica en la plataforma Patreon, y así actúes como patrocinador económico de este canal. Te repito la conclusión: no te preocupes por las palabras, preocúpate por la actuación, por tu actuación como padre, y por escoger y realizar lo mejor para tu hijo. Si tu hijo te ve bien, él se va a sentir bien.
Me despido, te saluda maestro, psicólogo educativo Miguel Rodríguez, maestro en educación, psicoterapeuta de niños con dificultades de conducta y de aprendizaje. Muchas gracias. Hasta luego.